Hola, hola, buenas tardes a todos. Por favor, pediríamos que fueran tomando asiento. Queremos darle la bienvenida en este día. Yo soy el doctor Gustavo Laveña de Argentina, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Me va a acompañar en la moderación de esta actividad, de este simposio, el doctor Emilio Rodrigo Calavia, quien es médico nefrólogo del Hospital Valdecilla de Santander. Realmente nos toca coordinar y compartir con cada ponente esta actividad en este momento tan duro que estamos viviendo y que hemos decidido afrontarlo continuando con el trabajo, que es el mejor homenaje que podemos hacer a todo lo que está ocurriendo en la región. Le quiero dar la bienvenida a este simposio de los highlights en nefrología y en los próximos minutos se abordarán los avances claves y más recientes en el campo de la nefrología que han cambiado nuestra forma de entender y además de tratar las enfermedades renales. Contamos con un panel de expertos de distintas áreas, quienes seguro nos guiarán en una revisión crítica y actualizada de cada punto. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a los ponentes y continuaremos con esta actividad. En primer lugar, quiero presentar al doctor Florentino Villanego Fernández, quien es integrante del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, pertenece al grupo de CEN Joven y al grupo de trasplante renal Centra, quien nos hablará sobre los highlights en trasplante renal. Florentino, te escuchamos. Muchas gracias antes que nada por vuestra asistencia, gracias a la organización por invitarme. Estoy encantado de estar aquí y bueno, pues poder compartir mesa y programa con mis compañeros ponentes y moderadores que están en una liga pues muy superior a la mía, entonces bueno, la verdad que esto a mí me halaga bastante, ¿no? Pasando ahora a los highlights, la verdad que es un tema que a mí pues me gusta mucho, me parece que es muy entretenido, divertido, porque nunca sabes cuando te lo proponen ni cómo vas a empezar y mucho menos cómo vas a terminar, pero una cosa que a mí sí que me ayuda siempre bastante es organizarme en diferentes áreas de interés en el trasplante. Yo he elegido en esta ocasión estas 4 y la selección de los trabajos la he hecho en función de que se tratasen principalmente ensayos clínicos o trabajos de alto impacto de revista. Entonces, empezando con el primero de ellos, hablamos de este. Tenéis ahí el código QR donde podéis acceder y descargarlo para tenerlo pues ahora o cuando lo necesitéis más adelante, sobre la seguridad del trasplante renal de donantes con VIH. Desde 2015 en Estados Unidos, dentro del programa Hope in Action, que se puso en marcha, se permite el trasplante renal entre sujetos con VIH. En 2021 se publicó un primer estudio piloto, pero este tiene una N mucho mayor y además lo que se diseñó fue con el objetivo de demostrar la no inferioridad de este tipo de... ¿Sí podemos? De donantes. No, ahora, de donantes, frente a los que no tienen VIH. Para ello se realizó un estudio de corte retrospectivo usando datos del registro americano. Se integraron pacientes con enfermedad renal crónica con VIH, que recibiesen un trasplante renal de un donante VIH positivo o VIH negativo, el que saliese antes. Y ahí tenemos las características de los receptores, vemos como hay unos 100 pacientes por cada grupo, una media de 53 años, 16-20% de mujeres y una cuarta parte de ellos eran diabéticos. Y aquí en la tabla pues tenemos las características de los donantes, vemos cómo no hay diferencia entre ellos, pero sí que me gustaría destacar que es que los donantes con VIH tienen un KDPI bastante más bajo que los donantes VIH negativos. No ha alcanzado la significación estadística, pero sí que me parecería importante comentarlo. Se definió este primer outcome compuesto, donde se incluyeron estos 6 eventos: muerte por cualquier causa, pérdida del injerto, evento adverso grave, infección irruptiva, no es la que yo le he dado, que se considera esta viremia tras el trasplante por VIH, fracaso del tratamiento frente al VIH, aparición de infecciones oportunistas, y dentro de las variables secundarias, hay todas estas, pero yo me he centrado exclusivamente en estas 4 por razones de tiempo. El primer outcome que tenemos aquí compuesto, vemos como el riesgo relativo de aquellas personas que habían recibido un riñón donante con VIH pues fue de 1, con lo cual se definió la no inferioridad de este tipo de donantes. Y dentro de los outcomes secundarios, pues vemos como la supervivencia tanto del paciente como del injerto, como la función renal, pues fue similar entre ambos grupos. Hablando ahora del rechazo, vemos cómo fue una tasa similar entre ambos tipos de receptores, un 20% aproximadamente en cada uno de ellos, y lo que sí que vimos es que esta infección irruptiva, esta viremia por VIH que aparecía tras el trasplante, era significativamente superior en los pacientes que habían recibido un injerto procedente de un donante VIH positivo.
Este segundo trabajo es bastante reciente, apenas tiene unas 2 semanas que se publicó y, bueno, gran parte de los que estáis aquí seguramente lo habréis leído, lo conoceréis. Recientemente, en la clasificación de Banff de 2022 se han definido 2 tipos de fenotipo de inflamación microvascular. Este primero que tenemos aquí, que sería la inflamación microvascular DSA negativo, C4D negativo, y otro que habla de un probable rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, este trabajo lo que intentó fue definir cómo impactan este tipo de fenotipos en los resultados de los trasplantes renales. Se realizó un estudio llevado a cabo por el Grupo de Trasplante de París, de LUPI, en el que participaron más de 30 centros europeos de Norteamérica, se incluyeron a más de 6.000 pacientes trasplantados renales que tuviesen una biopsia de indicación clínica o bien por protocolo, y se analizó estas muestras según la clasificación de Banff de 2019 y de 2022, lo cual da lugar a más de 16.000 muestras de biopsias renales, con lo cual, pues, una barbaridad. Y si podemos. Se definió, como hemos comentado, el fenotipo de inflamación microvascular, el impacto que tenía en la pérdida del injerto. También se analizó el impacto que tenía sobre la aparición de un rechazo humoral, bien de nuevo o bien recurrente, y su impacto en el desarrollo de glomerulopatía del trasplante. No sé. ¿Está pasando alguien? Estas son las características tanto de los receptores como de los donantes y las variables, pues, peri-trasplante en cuanto a incompatibilidad y desarrollo y presencia de TSA previo. Y esta gráfica yo quiero que la veáis porque a mí me parece que es bastante ilustrativa y es bastante impactante. Y vemos como 788 biopsias fueron reclasificadas según uno de estos 2 tipos de inflamación microvascular, la DSA negativa con C4D negativa y otra 285 que fueron reclasificadas como rechazo humoral probable. No obstante, otro de los puntos que quiero destacar es que más de 600 de estos pacientes, lo vemos aquí, hubiesen sido clasificados en la clasificación de Banff de 2019 como en ausencia de rechazo. Y esto es muy importante porque vemos que justamente este tipo de pacientes, los que fueron reclasificados a la inflamación microvascular, al probable rechazo humoral, tuvieron peores resultados de supervivencia del injerto respecto a aquellos pacientes que no habían sido diagnosticados de rechazo en ninguna de las 2 clasificaciones. Además, estos pacientes, pues, también presentaron una mayor probabilidad de desarrollo de rechazo humoral y una mayor tasa de progresión de desarrollo de glomerulopatía del trasplante. Pasamos ahora a este ensayo clínico, fase 2, sobre el felzartamab en el rechazo mediado por anticuerpos. Felzartamab es un anti-CD38 que está presente en las células plasmáticas, en las natural killer, con lo cual, pues, puede tener su papel, ¿no?, como hemos visto con otro tipo de anti-CD38, en el rechazo mediado por anticuerpos. Se desarrolló este ensayo clínico, se incluyeron a pacientes trasplantados renales, diagnosticados de rechazo mediado por anticuerpos, que al menos hubiesen pasado 180 días tras el trasplante, con una tasa de filtrado glomerular de al menos 20 mililitros minuto y en presencia de TSA, de anticuerpos donante específicos. Se randomizaron a razón de 1:1, bien a recibir tratamiento con felzartamab o con placebo, con esta periodicidad que tenéis aquí, un total de 9 dosis, y posteriormente se siguieron durante 1 año. El primer outcome que se definió fue sobre la seguridad y la aparición de efectos adversos relacionados con el felzartamab, y los outcomes secundarios, pues, fueron sobre eficacia, definiéndose como la resolución de estos cambios compatibles con rechazo humoral en la biopsia. Asimismo, también se analizó, importante, el nivel de inflamación microvascular y la probabilidad de rechazo humoral según técnicas de diagnóstico molecular. Estas son las características de los pacientes incluidos, 11 por cada grupo, una N, pues, discreta. Los pacientes en el grupo de felzartamab eran más jóvenes y partían de una mejor función renal que los del grupo placebo. Y os marco aquí que la gran parte de los pacientes eran diagnosticados de rechazo crónico activo mediado por anticuerpos. En cuanto a los eventos adversos, bueno, pues decir que todos los pacientes adversos, todos los pacientes incluidos, tuvieron efectos adversos relacionados con la administración bien de felzartamab o con placebo, pero es cierto que los pacientes que habían recibido felzartamab tuvieron una mayor incidencia de este tipo de eventos, ¿no?, principalmente infecciones y reacciones relacionadas con la infusión. En cuanto a los eventos de eficacia, vemos cómo se realizaron 2 cortes, uno a la semana 24 y otro a la semana 52. Uno fue, pues, a la semana de haber terminado el tratamiento y otro al año, cuando concluyó el seguimiento del estudio. Y vemos como en el grupo de felzartamab hubo un mayor porcentaje de pacientes donde estos cambios compatibles con rechazo humoral revirtieron, un 82%, que equivale a 9 pacientes, mientras que en el grupo placebo estaríamos hablando de un 29%, que corresponderían a 2. En el segundo corte, al año de seguimiento, vemos cómo estas diferencias se mantienen y, además,
En el grupo de felzartamab disminuye el nivel de inflamación microvascular, así como la probabilidad de rechazo humoral determinado mediante técnicas de diagnóstico molecular. La función renal se mantuvo estable en el grupo de felzartamab y durante todo el estudio superior al grupo placebo, pero es importante recordar que estos pacientes ya partían de una mejor función renal a su entrada en el estudio, con lo cual hay que interpretarlo con cautela. Este cuarto trabajo es un ensayo clínico que evalúa si una pauta de profilaxis frente al CMV guiada o individualizada según un test de liberación de interferón gamma es no inferior a una pauta fija según la serología del paciente frente al CMV. Esto es importante decir que este trabajo se realizó la técnica de inmunidad celular con ELISpot y es un diseño bastante similar al estudio español Timoval. Que se realizó con cuantiferón y exclusivamente en pacientes con serología frente a CMV positiva. Todos los pacientes incluidos fueron pacientes de riesgo para desarrollar infección frente al CMV, bien serología de riesgo, donde el receptor era CMV negativo, o que hubiesen recibido tratamiento con timoglobulina. Se incluyó una pequeña proporción de pacientes trasplantados hepáticos, pero la gran parte fueron trasplantados renales. Y la randomización a ambos brazos se realizó de la siguiente forma. Ambos grupos, tanto el del ELISpot como el grupo control, recibieron profilaxis con valganciclovir ajustada a función renal. A partir del primer mes de trasplante se empezó a realizar en ambos grupos el ELISpot. La diferencia en el grupo en el ELISpot, cuando había un resultado positivo, se paraba la profilaxis. Mientras que en el grupo control no se informaban de resultados y se mantenía la profilaxis durante el tiempo que tenemos establecido en función de si el paciente era IgG CMV positivo o negativo. Posteriormente también tuvieron un seguimiento de 6-3 meses en función de la serología. El objetivo principal de este estudio fue determinar la proporción de pacientes con infección por CMV clínicamente significativa, entendida como enfermedad por CMV, una viremia asintomática pero que requisiese tratamiento, y el segundo outcome que se evaluó fue la reducción en los días de la profilaxis antiviral. Estas son las características de los pacientes incluidos y el tratamiento de inmunosupresor que recibieron, y vemos que es bastante similar entre ambos grupos. Y frente al outcome primario vemos como la incidencia o la tasa de infección por CMV sintomática fue bastante similar entre ambos grupos, clínicamente significativa, fue bastante parecida entre ambos grupos, con lo cual se concluía una inferioridad de la profilaxis inmunomediada frente a la profilaxis fija. Lo que sí vimos también es que en el grupo de profilaxis antiviral guiada por ELISpot duró menos que en el grupo control. Y ya para terminar, este trabajo a mí me hace mucha ilusión presentarlo porque está la autora por aquí, de nuestra compañera Ana Buxeda, miembro de la SEN, aparte es Hobson, o sea, ella es fantástica, el trabajo es espectacular, o sea que tenía que ser sí o sí uno de los highlights. Y bueno, aquí lo que se evalúa es el espectro clínico y molecular de la endarteritis y su impacto en la evolución de los injertos renales. Bueno, se incluyeron pacientes trasplantados renales del Hospital del Mar y del Hospital Vall d'Hebron que tuviesen una biopsia bien por indicación clínica o bien por protocolo. El criterio que se definió para que fuesen incluidos en el estudio es que tuviesen endarteritis, definido como un score de V mayor o igual a 1, y posteriormente la clasificación de los pacientes se realizó de la siguiente forma, según el diagnóstico que se viese en la biopsia, y únicamente comentar que los pacientes en los que se vio esa endarteritis aislada, que fueron estos 23, se clasificaron también si habían presentado esa endarteritis de forma precoz, que estaríamos hablando de ese primer mes post-trasplante, o si esa endarteritis había aparecido de forma tardía, que sería a partir del primer mes post-trasplante. Se realizó también este análisis de expresión génica mediante el panel BHOT de NanoString. Este es un set que comprende 770 genes que nos ayudan a definir la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune tanto adaptativa como innata, y nos ayudan a definir también 3 perfiles, que estaríamos hablando del daño del órgano, rechazo del órgano y la respuesta inmune. Estas son las características de los pacientes incluidos en función de los diferentes diagnósticos histológicos y bueno, vemos cómo son bastante similares y únicamente comentar que en el grupo de endarteritis aislada de forma precoz los pacientes recibían con mayor proporción de tratamiento de mantenimiento con inhibidores de mTOR.
Esta tabla también es bastante importante y vemos como el grupo que presentó esa endarteritis aislada precoz en este primer mes fueron los que tuvieron una mayor tasa de función renal retardada del injerto, mayor tasa de injertos no funcionantes y mayores pérdidas del injerto. Y esto lo vimos también cuando hicimos el análisis de supervivencia mediante las curvas de Kaplan-Meier, donde estos pacientes con endarteritis aislada precoz fueron quienes tuvieron peor supervivencia del injerto, incluso si lo comparamos con pacientes con diagnóstico de rechazo, ya sea de forma aguda o sea de forma más tardía. Y esto lo vimos aquí igualmente cuando desglosamos los diferentes tipos de rechazo en el análisis de supervivencia. Y esta ya es la última diapositiva. Vemos cómo ese análisis de expresión génica mostró que los pacientes que tenían una endarteritis precoz aislada tenían un perfil de genes bastante diferente al que tenían los pacientes con rechazo celular, rechazo humoral y presentaban principalmente genes relacionados con el daño y reparación del órgano. Y esto sería todo. Valencia, us portem al cor. Muchas gracias. Muy bien, Tino. Te has ajustado al tiempo y la selección ha sido magnífica. Seguro que hay alguna pregunta en la sala. Mientras la gente se va animando, tengo algunas dudas por ejemplo, los trabajos dicen lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, el felzartamab parece que es bastante eficaz, ¿no? Pero claro, la tasa de efectos adversos de 100% y de efectos bastante moderados son también como el 90%. ¿Ofrecen en el artículo alguna discusión sobre qué opciones puede ser demasiada dosis, demasiada frecuencia? No sé si discuten alguna alternativa, ¿no? Parece una promesa, pero claro, con esa tasa de complicaciones. Ya. Bueno, realmente el ensayo está en fase 2 y, claro, se incluyeron únicamente 11 pacientes por grupo. No se perdió ningún injerto también durante el seguimiento, pero es verdad que principalmente fueron reacciones relacionadas con la infusión y sobre todo leves, moderados, y es verdad que bueno, tampoco le dan la discusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? De acuerdo. Muchas gracias, Florentino. Bueno, continuaremos con la actividad. En esta oportunidad, la doctora Patricia de Sequera Ortiz, quien todos ustedes conocen seguramente, es expresidente de la Sociedad Española de Nefrología, es jefa de nefrología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ella nos hablará sobre los highlights en diálisis. Te escuchamos, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación y la responsabilidad de contar en 15 minutos lo que me parece más importante. Espero haber acertado y que le resulte también de interés. Bueno, mis conflictos de interés. Y bueno, aunque esto se publicó ya en el año 2023, yo creo que siguen todavía muchas publicaciones, muchos comentarios al respecto del estudio CONVINCE y me quiero referir a algunos de ellos. Esto es simplemente un resumen de los estudios que ya había. El CONVINCE viene de convencer, yo ya era creyente, porque a mí ya me convenció el doctor Maduel de que la online postdilucional con más de 23 litros era suficiente, pero bueno, seguimos con estudios, incluso hay alguno en marcha que me gustaría también hacer, como bien ha dicho el moderador, una revisión crítica. Entonces, el primero de las críticas tiene que ver precisamente con ese volumen convectivo, ¿no?, que tenemos que alcanzar. Y en esta editorial, ¿no?, pues comentan que de los factores que tienen que ver con el volumen convectivo, como todos sabéis, el flujo sanguíneo efectivo es el más importante. Luego, tener un buen acceso vascular es fundamental para conseguir esos más de 23 litros, con lo cual, pues aquellos pacientes que alcanzan volúmenes convectivos más altos, pues van a estar probablemente más sanos, ¿no? Entonces, ponen en duda los resultados del CONVINCE que se puedan generalizar para todos. Siguen con esta tabla que me parece interesante, en la que comentan que los resultados del CONVINCE son insuficientes y justifican que debemos de seguir adelante con el estudio HEART, que no sé, para los que no lo conozcan, es un estudio que ya está en marcha, ya se acabó el reclutamiento y voy a hacer una pequeña comparación a ver qué es lo que nos va a aportar o qué es mejor o peor con respecto al CONVINCE, y he puesto ahí en una balanza. Pues el HEART es un estudio que ya ha terminado ya la inclusión, el seguimiento
se finalizará en mayo del 2025. Tiene unos poquitos pacientes más que el estudio CONVINS. Está realizado solo en Reino Unido, mientras que el CONVINS reúne a 8 países europeos. De bueno es que ajusta a superficie corporal el volumen convectivo, que yo creo que es algo que puede resultar interesante, o quizás luego se puede comentar en la discusión. Y luego otros 2 puntos más es que va a incluir también, además de un análisis de coste-efectividad, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, que yo creo que en el momento que estamos es importante, y va a recoger los datos de mínimo 32 meses frente a una media de 30 meses, ¿no? Bueno, el Grupo Europeo de Diálisis llega a lo mismo prácticamente y dice que no es representativa la población del CONVINS de los pacientes que dializamos habitualmente en Europa. Y luego en esta otra de Strípoli, bueno, pues parece que sí, que él dice que hay evidencia suficiente para que el tratamiento convectivo sea una terapia definitiva, pero sin embargo, en el mismo párrafo viene a decir que es necesario esperar a los estudios de coste-efectividad y de calidad de vida para incluirlo en las guías y que se extienda a toda la población frente a las otras terapias, ¿no? Y aquí hace incluso un análisis que me parece importante sobre la síntesis de las evidencias clínicas, desde que uno recoge un dato que le parece que puede aumentar la mortalidad hasta que hay evidencia en estudios observacionales, hasta que pasamos por estudios bien diseñados, etcétera, y llegamos ya pues, a extenderlo en las guías, ¿no? Y aboga en 3 puntos por los que dice que el CONVINS tiene ahí una pega, y es que quedan preguntas sin responder porque no sabemos nada del coste ni de la sostenibilidad, que necesitamos saber más de qué pacientes se van a beneficiar y que, mientras tanto, es preferible individualizar. Y luego yo he querido recoger de esta revisión aquellos puntos que destacan los líderes de opinión, como que el volumen convectivo alto selecciona una población más sana, no generalizar, que no hay disminución de la muerte cardiovascular, que los resultados son insuficientes para generalizar y que los efectos de la hemodiafiltración son diferentes en función de si uno tiene una fístula o no, si es diabético o no, o si tiene enfermedad cardiovascular o no. Y lo que ya hemos dicho, calidad de vida y coste-beneficio, y que necesitamos estejar, así que tendremos que esperar. Y concluye diciendo que sí que hay una evidencia moderada, alta, con las terapias convectivas y que no deberíamos de seguir ahondando en hemodiafiltración versus hemodiálisis de alto flujo, sino que quizás deberíamos de evaluar otro tipo de terapias como son las membranas de corte medio. Y bueno, como todos sabéis, en España estamos liderando este estudio que yo creo que va a dar respuesta y bueno, que espero que tengamos los resultados pues, a finales, mediados del año que viene. El siguiente estudio me ha parecido interesante porque ahora todos ya velamos por la función renal residual, independientemente de que el paciente esté en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Y en este trabajo, publicado en Kidney International, analizan qué efecto tiene el utilizar la bioimpedancia para mantener esta función renal residual, que yo sin leerlo diría, seguro que es beneficioso. Bueno, pues ellos lo que hacen en 34 unidades de Reino Unido, son 439 pacientes incidentes que se caracterizan porque tienen un filtrado glomerular mayor, una función renal residual mayor de 3 mililitros minuto o una diuresis mayor de 500, pues los randomizan o bien a hacerse un BCM los 3 primeros meses mensual y luego cada 3 meses, o en los que son un control, utilizar el protocolo de manejo de volumen que utilizan clínicamente. El objetivo primario es el tiempo hasta la anuria, bien menos de 100 mililitros al día o menos de 200 en el periodo interdialítico corto, y el objetivo secundario, ver las tasas de descenso de esta función renal residual, las tensiones arteriales y la calidad de vida de los pacientes. Y como podéis ver aquí en los resultados, pues los que tienen bioimpedancia frente a los que no lo tienen, que es la línea de puntos o la línea sin puntos, pues vemos que ni en anuria, ni en muerte, ni en trasplante hay diferencias y tampoco las hay en las tasas de filtrado glomerular. Por lo tanto, la BCM parece que no aporta beneficios para ajustar este peso seco en cuanto a el mantenimiento de la función renal residual. Sí quiero destacar de este estudio el material suplementario, que casi nunca lo vemos, y tiene un material suplementario fantástico en forma de PowerPoint, que son tanto de cómo manejar la bioimpedancia, que hay algunas cosas que desconocemos, la medida de la bioimpedancia y cómo medir bien esa función renal residual.
Los dos siguientes artículos que he seleccionado están en relación con el sodio, porque yo creo que con el sodio todavía quedan muchas preguntas sin responder. Y bueno, hay muchos artículos y he elegido estos dos. Este primero, publicado en NDT, lo que quiere es medir el efecto de dializar con 137 o 140 en pacientes que tienen hipertensión intradiálisis, y es un estudio randomizado. Son pocos pacientes, 29 pacientes, que tienen como característica que hacen hipertensión intradiálisis. Bueno, este es el diagrama de flujo, que aunque empiezan con muchos, solo se quedan con 29 al final. Y aquí tenemos los datos de la monitorización ambulatoria de la presión arterial en el periodo interdialítico. Como pueden ver, los que se dializan con un sodio más alto, de 140, tienen las tensiones, tanto las sistólicas como las diastólicas, más altas. ¿Y luego qué ocurre durante la sesión de diálisis? Bueno, pues vemos que tanto prediálisis como postdiálisis, como en la tensión intradialítica, pues disminuye más cuando utilizamos un sodio más bajo, a lo que parece bastante evidente. Este es un poco el resumen. Lo único que no encuentras diferencias es en la tensión arterial diastólica post-diálisis, que es el único que no sale significativo. En el resto sale significativo cuando utilizamos un sodio más bajo frente a uno de 140. Más interesante me parece este artículo publicado en Clinical JSON, que también es un prospectivo randomizado y controlado, y lo que quieren es ver si disminuyendo el sodio del líquido de diálisis o modificándolo mejoramos el control de volumen y de la tensión arterial en pacientes en diálisis. Son solo 42 pacientes y hacen algo que me parece muy interesante. En primer lugar, tienen un sodio de 135 y otra rama de 138. Esto es lo que randomizan. Los que tienen esto de 138, a los 6 meses se finaliza el estudio. Pero a los que les toca la rama de 135, a los 6 meses les aumentan el sodio a 140 y les siguen durante otros 3 meses y ven el efecto de este aumento del sodio. Y aquí resumo los resultados. En cuanto a la hipotensión intradialítica, no hay diferencias entre el sodio de 135 y el de 138. Aquí veis los cambios de 2,8 a 2,7 eventos por 100 tratamientos mes. Y luego, en cuanto al resto de los cambios, en cuanto a los síntomas, no hay más síntomas en el grupo de sodio de 135, disminuyen los síntomas en el que dializamos con un sodio más alto y tampoco encuentran diferencias en las visitas a urgencias o hospitalizaciones entre uno y otro, 7,3 frente a 6,7. Y luego, en cuanto a la ganancia interdiálisis, disminuye en el grupo de sodio bajo, se mantiene igual en el de 138 y aumenta en la fase de extensión de 135 a 140. Y en cuanto a la tensión arterial, aumenta la tensión arterial prediálisis cuando subimos el sodio a 140, disminuyen los episodios de hipotensión y aumenta el sodio pre. Como conclusiones, la disminución del sodio del líquido de diálisis de 138 a 135 produce una pequeña disminución de la ganancia interdiálisis sin afectar a la hipotensión intradiálisis ni la tensión arterial prediálisis, pero aumenta los síntomas. Y luego, cuando aumentamos el líquido a 140, pues disminuye la hipotensión intradiálisis, aumenta un poquito la ganancia interdiálisis y, de forma importante, la tensión arterial prediálisis. Pasando ya a otro tema, el tema los trastornos del sueño. Esto es una cohorte de más de 216.000 pacientes de edad mayor de 66 años, que es del Registro Americano de Diálisis, y lo que quieren es analizar el riesgo de demencia asociado a los trastornos del sueño. Ellos encuentran que hay trastornos del sueño en 26% de los pacientes y, además, los pacientes que tienen trastornos del sueño tienen una mayor incidencia acumulada no ajustada de cualquier tipo de demencia. Estos son los factores que se asocian al riesgo de demencia: el tener insomnio, con un riesgo relativo de 1,42, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, sobre todo la apnea del sueño, y cuando a estos pacientes analizan aquellos que se tratan mediante una CPAP, observan que disminuye este riesgo de demencia con un riesgo relativo de 0,82. Por lo cual, la conclusión es que los pacientes mayores con enfermedad renal crónica avanzada y trastornos del sueño tienen mayor riesgo de demencia y que el sueño es un factor modificable importante que hemos de tener en cuenta. ¿Con qué lo vamos a modificar? Bueno, pues está claro que con la CPAP lo modificamos, pero si viéramos a ver con qué otras cosas, pues ha salido también publicado, y yo creo que está, ya está en prensa, no está en prepublicación, sobre la eficacia de distintos métodos para tratar el insomnio en 923 pacientes, en 26 unidades de Nuevo México y en Seattle, multicéntrico, prospectivo, randomizado y controlado. Y entonces aquellos que tienen un índice de severidad del sueño mayor de 10, pues
o alteraciones del sueño más de 3 noches a la semana y más de 3 meses, bueno, pues primero analizan cuántos tienen insomnio crónico, tienen 45% de los pacientes, y a 126 de esos pacientes los randomizan a hacerles terapia cognitivo-conductual, trazodona o darles placebo. Y bueno, la conclusión es que ellos no encuentran diferencias con ninguna de estas 3 terapias, y este es el resumen, de forma que no hay diferencias en la terapia conductual, trazodona o placebo a las 7 y 25 semanas, y sin embargo, aquellos pacientes que se tratan con trazodona sí que tienen un aumento de acontecimientos adversos. Bueno, los pacientes con insomnio pues, tienen más riesgo de tener demencia, como veíamos antes, pero parece que no tenemos, salvo tratar la CPAP, un tratamiento claro para disminuir este riesgo. Y ya para finalizar, he escogido un trabajo de diálisis verde o ecodiálisis, que yo creo que es lo que está muy de moda, y se centra en el líquido de diálisis. Es la primera revisión o metaanálisis que incluye a 9 estudios, tienen criterios de elegibilidad, pero finalmente incluye a 4, y lo que hace es comparar a aquellos que tienen un líquido de diálisis a 500 mililitros minuto frente a los que tienen 800, y lo que quiere es mirar la eficacia dialítica medida por el porcentaje de reducción de urea y el KTV. Como veis, en ambos está a favor de utilizar un líquido de diálisis de 800 mililitros minuto, con un KTV que aumenta 0,08 y un porcentaje de reducción de urea que aumenta 3,38 cuando utilizamos 800 en lugar de 500. Pero los mismos en la conclusión dicen que este alto flujo del dializado, que desde luego mejora los marcadores o los parámetros de eficacia dialítica, pero que deberíamos de determinar cuáles son las implicaciones clínicas, porque yo no sé si ese 0,08 tiene implicación clínica o no, el impacto que tiene sobre el medio ambiente de utilizar estos flujos de diálisis tan altos. Bien, dentro de los estudios de elegibilidad incluyeron este nuestro que hicimos en el Infanta Leonor hace 9 años, que llegamos a la misma conclusión. La diferencia es que comparábamos 500 con 700. Y bueno, efectivamente había una diferencia estadísticamente significativa, en este caso en el KT, que nos parecía más adecuado para el estudio, y analizamos en este sí los litros que gastábamos de más. Gastábamos 11.232. Y bueno, esto nos parece que es importante. Perdonad que haya traído este trabajo, pero como creo que podemos contestar a lo que planteaban en las conclusiones, pues he querido comentarlo. Y aquí tenemos, por un lado, 1,6 litros sesión de KT y 11.232. ¿Podemos conciliar ambos? Yo que he estado muchos años en el Comité de Bioética, pues hay que llegar siempre a cursos intermedios, ¿no? Intentar no dañar ni uno ni otro. Y lo que nosotros hicimos como decisión salomónica es aumentar 10 minutos la sesión de diálisis. En vez de dializarles 4 horas, pues dializarles 4 horas 10 o 4 horas y cuarto. Y esto es todo. Muchas gracias. Enhorabuena también, Patricia, y encima has ahorrado tiempo, ¿no? Fantástico. ¿Alguna pregunta en la sala? Aquí hay un Alejandro. Oh, Alejandro, levántate, si no que tienes micro ahí. Bueno, primero felicitarte, Patricia, me ha encantado la exposición, trabajos perfectamente Gracias. elegidos y maravillosa exposición. Era simplemente hacer un pequeño comentario con el CONVINS. Hace poco ahora sale también en el 2 de noviembre un metaanálisis en el Lancet, con una editorial otra vez en el Lancet, el trabajo de Lesol, de Kiko Maduel, que demuestra claramente. Ahora, ¿tenemos que esperar realmente al JAR? Es que, ¿y si sale negativo, qué pasa? Yo creo que hay que ser un poquito cautos. El problema de toda esta historia es que este estudio no se ha hecho en Estados Unidos. Ya está. Si se hubiese hecho en Estados Unidos, todo el mundo estaríamos bendiciéndolo y estaríamos de acuerdo con los resultados obtenidos. Nos pasó con el EMO, nos pasó con el EPO, y ha costado desterrar de una política que yo ni critico ni defiendo. Veremos a ver lo que hace Trump ahora. Pero ¿qué va a aportar más el JAR? El Sol dice que es favorable. Los otros 2 artículos que hicieron de los turcos y de los holandeses es que no tenían suficiente transporte convectivo. Cuando se hace un transporte convectivo adecuado, salen los resultados. Que no representa a la población, pero es que yo nunca he visto que necesitemos para demostrar algo tantos artículos. Yo creo que debería estar cerrado. Y yo con el trabajo del Lancet y el metaanálisis ya me quedo totalmente tranquilo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí no me hacía falta el convince, yo era ya convencida, pero es verdad que hay cosas que, bueno, pues por motivos económicos o políticos
pues no van a decir nunca que hay suficiente evidencia, ¿no? Esto es como el que se tira, no hay evidencia de que se tire uno de un avión sin paracaídas, si se mate o no se mate, si lo lleva puesto o no lo lleva puesto, ¿no? Pues es un poco lo mismo. A mí me preocupa porque el generar tanta evidencia además cuesta mucho dinero y muchos esfuerzos, ¿no? Tanto recursos materiales como recursos humanos de reclutar a pacientes. Y a mí me da miedo cuando tengamos terminado el MADER, que también está hecho en España, ni siquiera es toda Europa, la de pegas que van a poder poner, ¿no? Porque, claro, se quiere un grado de evidencia. Yo creo que también hay que pensar mucho en la fisiopatología de las cosas. Si una técnica dializa más moléculas, lo hace eliminando moléculas de mayor peso molecular y hay un montón de... ¿Qué más quieres, no? Sí, es un problema que tenemos con la ciencia y con la evidencia científica. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta en la sala? Patricia, quería hacerte una pregunta, por favor. La verdad que cuando empezaste a presentar los resultados de los estudios con bioimpedancia, la misma respuesta que diste al inicio de decir seguramente era beneficioso para la función renal residual. En tu opinión, ¿cuál sería el motivo por el cual no fue beneficioso? ¿Un escaso N representado? ¿La forma de medir la función renal residual? No, yo creo que el diseño del estudio es muy bueno y la forma de medir la función renal residual lo hacen, miden la media de la urea y la creatinina en el periodo interdialítico largo, o sea que lo hacen, además les dan instrucciones de cómo recoger la orina a la enfermería y al paciente. Yo creo que es que cuando uno hace muy bien las cosas es muy difícil de mejorarla con la técnica. O sea, si uno hace un análisis clínico importante del volumen del paciente, ya mejorarlo con la bioimpedancia. Esa es mi conclusión, porque ellos además incluyen un factor que yo cada día lo tengo más en cuenta en mi práctica clínica y es la opinión del paciente. Claro. ¿Usted cómo se siente con este peso más bajito, este peso más alto? Y los pacientes muchas veces nos dan una información importantísima que no tenemos en cuenta. Entonces, cuando uno hace ya las cosas muy bien, el mejorarlas es difícil. Ese es lo que yo creo, pero ellos no hacen ninguna crítica ni dicen por qué les sale o por qué no les sale. Claro, sí, al mismo punto pienso, porque trabajar con bioimpedancia realmente nos permite esto. Y con respecto a la encuesta de calidad, ¿no? O encuesta por lo menos de calidad de vida, los cardiólogos a veces nos llevan la ventaja con el cuestionario de Kansas, ¿no? En los estudios Convince y el estudio HART, ¿hubo encuesta de calidad de vida? Sí, lo que pasa es que del Convince todavía no han analizado los datos, es lo que están esperando, los datos de coste-eficacia y los datos de encuesta de calidad de vida, que nosotros, por ejemplo, también los tenemos en el MADER. Muchas gracias. Bueno, habías comentado previamente que querías hablar de que habían reducido en el próximo estudio el volumen a 21 litros y lo ajustaban en función de la superficie corporal. De la superficie corporal. Claro, yo no sé de diálisis, ¿no? Pero claro, parece que incluso a lo mejor en algunos pacientes pues vas a tener más difícil demostrar beneficio, ¿no? No sé. Sí, pero yo creo que en diálisis, como en todo, ahora que estamos individualizando tanto, debemos de individualizar. No puede ser que yo hable de 2 litros de sobrehidratación en un paciente que pesa 140, que yo tengo uno en mi unidad, que una ancianita que pesa 38. Pues igual para el volumen convectivo, igual para el resto. Yo creo que esa individualización tan tonta como es para la superficie corporal, deberíamos de hacerlo igual que para el CATE. También creo que es más ajustado el hacerlo acorde a la superficie. Muy bien. ¿Alguna pregunta más en la sala? Pues gracias, Patricia. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con el doctor Mario Prieto Velasco, quien es coordinador del Grupo de Enfermedad Renal Crónica Avanzada de la Sociedad Española de Nefrología y pertenece al Complejo Asistencial Universitario de León. Y él nos va a hablar sobre los highlights en enfermedad renal crónica avanzada, progresión renal. Te escuchamos, Mario. Muchas gracias. Agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en esta mesa. No sé por qué en la pantalla no me aparece nada. Bueno, voy a ir empezando mientras se carga la presentación.
Mi intención fue hacer una actualización de exactamente en predicción de progresión en enfermedad renal, básicamente crónica, pero no he podido evitar un par de diapositivas de enfermedad renal crónica y el otro extremo del espectro de la enfermedad. Aquí está. ¿Por qué me gusta o por qué me parece importante el tema de la predicción? En el fondo, la predicción lo que viene a ayudarnos es a la toma de decisión, ¿no? Es una herramienta para que cuando elijamos cosas respecto al futuro tengamos más posibilidades de acertar, ¿no? Y tiene varias dimensiones importantes. Por una parte, calcular la predicción de los individuos nos ayuda a los médicos a tomar decisiones y que sean más acertadas. En el campo, todos sabemos lo difícil que es predecir cuándo el paciente va a iniciar el tratamiento sustitutivo. Si hacemos la fístula a tiempo, si nos pasamos y la tiene mucho tiempo, nos quedamos cortos, o incluso la remisión desde primaria a especializada o de nefrología ERCA, ¿no? Y luego a nivel de los propios individuos tiene también mucha importancia porque les ayuda a ellos si les damos información del futuro de cómo organizar su propia vida. Respecto a los ensayos, probablemente mejorará la efectividad porque podremos elegir individuos en los que las intervenciones a valorar sean más susceptibles de ejercer mejoría. A nivel poblacional nos ayudará el diseño de los modelos. Estas dos publicaciones, el gráfico de la izquierda, que es la de arriba, el trípode, básicamente es una publicación de este año, pero simplemente para describir que en el fondo, predecir es aplicar una ecuación matemática en la que las variables o predictores, cada ecuación le da un peso distinto, las combina de distintas maneras y nos da la probabilidad de que ocurra un evento en un periodo de tiempo. Esto, una cuestión muy importante es que luego además sea reproducible en distintas cohortes, distintas poblaciones y que además siga manteniendo la capacidad de éxito, ¿no? El gráfico de la derecha es de una revisión hecha en NDT de qué deberían de cumplir los modelos predictivos de enfermedad renal crónica. Y fijaros que es básicamente de reproducción externa a la cohorte en la que se diseñó, de validación y que permita luego la generalizabilidad y la transportabilidad, ¿no? Esta publicación de este año precisamente lo que ha hecho es analizar qué condiciones tienen los modelos predictivos que se han publicado desde el principio. La primera curiosidad es, como veis, hay un crecimiento exponencial y la segunda curiosidad es que el 50% prácticamente no cumple con los criterios mínimos a la hora de comunicarlos. Incluso no comunican la propia fórmula o el score de tal manera que se pueda validar en una cohorte distinta, ¿no? Como curiosidad, decir que el mayor número de modelos predictivos en enfermedad renal crónica es acerca de progresión de la enfermedad, en el campo de la diálisis es de mortalidad y en el campo del trasplante es de supervivencia del injerto. Este artículo, que es del año pasado, es un artículo de esos como para que como nefrólogos nos sintamos orgullosos, ¿no? El mapa de calor es verdad que ya tiene más de un decenio de existencia y de uso, pero en esta publicación, fijaros, el número de individuos que han contribuido a este mapa de calor fueron 27 millones. Está hecho por el CKDPC, que es el Consorcio de Prognosis de Enfermedad Renal Crónica, ¿no? Y está hecho además con el nuevo CKD-EPI 21, ¿no? Y además otra novedad que trae es que el previo mapa de calor estaban tipificados los distintos riesgos respecto a 7 variables y este es respecto a 10 variables. Y una razón importante por la que la he querido poner aquí es porque subrayar la idea de que esto no es lo mismo que estratificación de riesgo individual. De tal manera que la categorización basada en riesgos de distintas poblaciones, es decir, cada una de estas cerdillas, significa que dentro hay individuos que se solapan con las de la cerdilla previa y la posterior, ¿no? El cuarto punto es que en las guías de este año de CKD
fijaros, una de las recomendaciones que se da a los nefrólogos para llevarse a casa es el uso de las ecuaciones validadas de valoración de riesgo. Y además se definen los puntos de corte para las distintas remisiones de primaria a enfermedad renal crónica, o sea, nefrología, de nefrología a la ERCA y para solicitar la fístula incluir la lista de espera. Decir que las NICE se adelantaron varios años a las CADIGO del 24. Este es el mapa que representa la transición de arriba, el modelo en el que estamos, modelo estático, en el que el criterio de transición son los filtrados y abajo son las propuestas de el envío basado en riesgos de progresión, ¿no? Este otro artículo, que también es de este último año, del 23, y también son con datos del CKDPC, con un número muy importante de pacientes, lo que se hizo fue valorar si el KFR, que es el Golden Standard al que se refieren todas las ecuaciones y los modelos, si el KFR desempeñaba mejor o peor con el CKD-EPI 21 y si se podía mejorar cuando se incluye la pendiente como una variable de la ecuación de predicción, ¿no? Quiero subrayar lo de la pendiente porque el CKDPC no la encontró como una variable significativa. Sin embargo, ahora después presentaré alguna otra cosa porque a mí sí que me resulta muy atractiva la idea de que la pendiente previa tenga algún rol sobre la evolución más adelante, ¿no? Y también se valoró otro elemento de los que adolece el KFRE, que es el riesgo competitivo de muerte, ¿no? Sin embargo, lo que vieron, como veis ahí abajo en la penúltima y la anterior, es que el estadístico C no mejoraba al KFR clásico, ¿no? De tal manera que las conclusiones son algo que se repite en muchos de los artículos, y es que por debajo de 45 mililitros minuto el KFR no desempeña bien. Decir que algunos artículos pretenden utilizarlo en fases muy tempranas de la enfermedad para predecir riesgos de progresión, pero esto es un error. Ahí no tiene mucho sentido aplicar KFR. Y la otra cosa que concluyen es que la inclusión de riesgos históricos, o sea, de la pendiente y los riesgos competitivos, no mejoran a la fórmula clásica. Este artículo de este año lo que hace es... ellos se quejan, o el mensaje del que parte en la introducción es la idea de que con el punto de corte del 10% de enviar a los pacientes a las unidades ERCA o las unidades multidisciplinares canadienses, hay mucho paciente que inicia, o sea, que se remite, pero no va a iniciar tratamiento sustitutivo. Como veis ahí, con el corte del 10%, la especificidad es del 48%, es decir, solo la mitad de los que dice que van a entrar, entran, y sin embargo la sensibilidad es muy buena, ¿no? Sin embargo, a medida que progresa aumentando los cortes para remitirlo, disminuye la sensibilidad, pero mejora la especificidad, ¿no? Y ellos lo que proponen para mejorar el manejo de los costes es usar el corte del 30% para enviar a la unidad ERCA y el corte del 50% versus el 40% que dicen las CADIGO para hacer la educación de modalidades y pedir la fístula, etcétera, ¿no? Este artículo me parece muy interesante, además, decir que la fórmula que utiliza abierta, no todas las fórmulas son en abierto, algunas son de pago y algunas muy caras. Esta, sin embargo, el KDPredict está disponible de manera gratis. Y aporta varias novedades al KFR. Por una parte, ya estrategias de inteligencia artificial, es lo que se llama Superlearner, de tal manera que tiene algoritmos varios y diversos que se adaptan a cada población. Otra de las cosas de las que presumen es que es un modelo de IA, pero que es muy fácilmente reentrenable, de tal manera que a medida que haya cambios en la práctica clínica se puede reentrenar fácilmente. Y la otra cosa que hace es que te da también el riesgo de muerte, es decir, incluye el riesgo de mortalidad frente al de tratamiento sustitutivo. Cuando no lo incluyes,
probablemente el riesgo de tratamiento sustitutivo aumenta, porque se calcula el riesgo de pacientes que van a necesitar tratamiento, pero que antes de llegar mueren, ¿no? De hecho, ahí veis en el histograma como en rosa las barras rosas son el riesgo de muerte y las de naranja la necesidad de tratamiento sustitutivo. Y veis cómo prácticamente en todos los estadios el riesgo de muerte supera el de necesidad de tratamiento sustitutivo, salvo en el estadio 3B y 4, cuando la albuminuria es por encima de 300 miligramos. Voy ahora al otro extremo de la enfermedad, pero no me pude aguantar no presentar esto, ¿no? Y esto es justo lo contrario. Y también es un artículo del CKDPC, ¿no? del Consorcio de Prognosis, ¿no? Aquí lo que se plantean es calcular el riesgo de que el filtrado caiga un 40%. Y además en estadios 1 y 2, ¿no? Y con albuminurias muy bajas, ¿no? Y se plantean esto porque además es una manera de poder seleccionar, son los criterios por los que entran en muchos de los últimos ensayos, eso lo describen en el artículo, que es una de las razones por las que han escogido estos criterios y por el que se han centrado en un periodo de 2-3 años. Quiero subrayar aquí, que lo tengo en el recuadro, que de nuevo la pendiente de progresión histórica no resulta significativa, como veis por los intervalos, como variable predictora de caída del filtrado. Este artículo del 24 es americano. Lo que hacen es que en población de hernanes de los últimos 20 años calculan con la fórmula anterior el riesgo de caída del filtrado del 40%. Y fijaros, un dato, por cuestiones de tiempo solo me voy a centrar en un dato, y es que el 0,5% de la población americana, aunque no tenga datos de enfermedad renal crónica, es decir, aunque no tenga un filtrado menor de 60 y tenga una albuminuria menor de 30 miligramos, pues ese 0,5% tiene riesgo elevado de una caída del filtrado del 40% en los próximos 3 años. Si trasladamos ese 0,5% a la población española actual de 49 millones, supone que existen unos 250.000 o 245.000 individuos que presentan un riesgo elevado de caída del filtrado del 40% y en este momento no los conocemos, ¿no? Este artículo, también del 24, es para subrayar, como os decía, a pesar de que el consorcio de prognosis dice una y otra vez suele no encontrar a la pendiente como una variable de peso predictora, este es un artículo en el que lo que se hace es buscar en la literatura todos los ensayos que tenían a disposición y podían calcular pendientes históricas y ponerlas en relación con eventos importantes, ¿no? Como mortalidad de cualquier causa, eventos cardiovasculares, microvasculares y la necesidad de tratamiento sustitutivo renal. Y como veis ahí, los recuadros rojos, la pendiente fue un predictor potente de todos estos eventos, ¿no? Ellos reflexionan que el problema es que en este momento no tenemos bien definido el método de cómo calcular la pendiente y además lo comparan con las variaciones de hemoglobina glicosilada y la predicción de eventos incluso mejor en las variaciones de la pendiente que en las variaciones de la hemoglobina glicosilada. Y esta es mi última diapositiva y está en relación también con otro concepto aplicable a la pendiente. Ni la FDA ni la EMA admiten a la pendiente como una variable de peso importante en los estudios randomizados. Sin embargo, en el ámbito de la nefrología llevamos al menos un decenio peleando por demostrar que es predictor de estadio 5, ¿no? de fallo renal. Tendría utilidad porque facilitaría que los ensayos salieran más baratos, ¿no? Es decir, no habría que esperar tanto tiempo si aceptas a la pendiente como un hard outcome, ¿no? Y probablemente podríamos tener más ensayos en nefrología si esto se aceptase, ¿no? Al ser más barato. Entonces, estos autores lo que han hecho es que han revisado la literatura, han sacado
todos los RCTs que había de intervenciones, bien con hipolipemiantes, hipotensores, etcétera, sobre el beneficio o no que podían tener sobre las variables duras, que como sabéis habitualmente pues son la necesidad de tratamiento sustitutivo o el doblar la variable clásica era doblar la creatinina, que equivale a una pérdida del 57% del filtrado. Y entonces lo que hicieron es ver si la pendiente tiene relación con la variación en la pendiente tiene relación con la variación en los hard outcomes, ¿no? Decir que cuando hablas de pendiente habría que diferenciar de dos cosas, acabo ahora mismo. Habría que diferenciar de dos cosas, la pendiente crónica, que es la que se considera a partir del tercer mes, o la pendiente total, que en los ensayos es desde el día 1 que el paciente entra en el ensayo hasta el día que sale. Ellos lo que encuentran es que la pendiente total, es decir, desde el día 1 hasta el final, a 3 años, es un endpoint primario válido para los RCT. Incluso, como veis ahí en el cuadro, se calculan cómo las distintas intervenciones produciendo un determinado efecto de mejora de la pendiente se traducen en una disminución del riesgo del endpoint primario cuando el fármaco ha demostrado que disminuye la pendiente. El tercer punto es que cuando el tratamiento no tiene efecto sobre la pendiente, demuestran que no tiene efecto sobre el endpoint clínico, es decir, sobre doblar creatinina o sobre necesidad de tratamiento sustitutivo. Y el último punto es que la variación de la pendiente en relación al tratamiento representa la mayor parte de la variación de los endpoints. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. También una revisión exhaustiva. Y me temo que no tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes que han estado brillantes y ajustados realmente al tiempo. Gracias.